Bueno, muchas gracias. Entonces, iniciamos. Primero que todo, muchas gracias por abrir este espacio precisamente de discusión en, alrededor del desarrollo de productos médicos. Al final, el tema, el nombre del evento es desarrollo, o bueno, el enfoque del evento es desarrollo de tecnología médica desde la investigación hacia la comercialización. Y es precisamente ese camino el que yo creo que vale la pena mencionar, más allá de venirles a traer todas las tecnologías que podamos tener nosotros en nuestro portafolio. Al final es de cómo abrir esta discusión desde el camino de la innovación hasta ya el producto en sí, como qué es lo que implica todo ese proceso, ¿no? Y esto es lo que al menos yo vengo a contarles desde la perspectiva de cómo funciona en Siemens Healthineers. Efectivamente, pues ya les mostraré un poco más en detalle y espero cumplir sus expectativas con lo que esperan de esta charla y todos los que vinieron a aprender de este camino que lleva a la comercialización de productos clínicos. Claramente, pues bueno, estamos en Colombia, entonces toca darle un pequeño tinte, a pesar de que estén en España. Me hubiera encantado estar allí con ustedes compartiendo, pero pues bueno, voy a intentar en cierta forma llevarlo un poco a lo que sucede en Colombia, aunque no voy a mentir, todo esto tiene una visión de cómo funciona el desarrollo de productos, principalmente en Siemens Healthineers, en nuestra casa matriz y en los desarrollos que hacemos aquí en Europa y en Estados Unidos. Les cuento un poco por qué me atrevo, digamos, a contarles de estas aventuras en Siemens Healthineers, de dónde vengo yo. Yo trabajo en un equipo de colaboraciones científicas en resonancia magnética y tomografía computarizada en España en este momento. Ahí tienen incluso mi identificador de Twitter, bueno, ahora X. Pero pues ya llevo un tiempo con la compañía, con un camino que inició en ingeniería de sistemas en Colombia, enfocado en temas también relacionados a imágenes cardíacas, en segmentación de arterias coronarias, arterias carótidas, detección de arteriosclerosis, algo que me llevó también a seguir por el camino cardiovascular en temas también de imágenes médicas en Francia, en un proyecto europeo que se encargaba de hacer esos análisis en aneurismas intracraneales, para luego un camino que me llevó a Suiza, a empezar a trabajar en proyectos de investigación y desarrollo, prototipado de nuevas ideas también, que luego se volvían producto también en principalmente procesos de desarrollo de producto también financiados por privados. Esto inicialmente desde la academia y luego fue lo que me llevó a integrar el equipo de Siemens Healthineers en Suiza, donde estuve trabajando desde el desarrollo de la investigación de nuevas ideas en temas de morfometría cerebral, detección de anomalías de la sustancia blanca y todo lo que tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas, principalmente basado en resonancia magnética y de cómo llevar todos estos desarrollos a producto en lo que ahora pues precisamente tenemos en uno de nuestros productos que se llama AI Rad Companion Brain MR. Es la solución de neurología en cloud para análisis automático de morfometría cerebral y detección de lesiones. Y esto ahora me llevó a una nueva aventura que inicié hace relativamente poco, hace prácticamente un mes aquí en España, donde al final está muy enmarcado en el mismo desarrollo de estar siempre en la mitad de este triángulo que en mi opinión es la base de todo lo que estamos hablando en este evento, que es cómo precisamente mantener todo el desarrollo que se hace en la academia con un enfoque en el mundo de la salud y apoyado por la industria, ¿no? Entonces, esta triada, al final estar en el centro me parece que es lo fundamental para poder hacer un desarrollo adecuado de tecnologías médicas. Y antes de iniciar, yo quería decirles, esto es como el disclosure de mi presentación, para decirles que efectivamente yo trabajo con Siemens Healthineers, yo vengo de un mundo más alineado a la investigación y desarrollo, pero yo no vengo de marketing y ventas, yo no vengo a venderles productos, no vengo a hacer ese trabajo de ventas, yo vengo a contarles tal cual lo que yo he vivido en el mundo de investigación y desarrollo. Yo no soy ingeniero biomédico, este es un evento de ingeniería biomédica, de ingenieros biomédicos, pero siempre me encantó y me hubiera encantado haberlo sido en su momento, y creo que pues al final me acerqué muchísimo a lo que hace un ingeniero biomédico desde el mundo del software, lo que al final claramente pues tiene un enfoque de la presentación que voy a hacer. Yo también, pues bueno, he tenido
pues, soy colombiano, tengo un interés también por todo lo que sucede en Latinoamérica y procuro estar muy informado, pero pues claramente he tenido ya una historia larga en Europa, entonces tendrá un enfoque más que todo de este camino en Europa. Y debido a mi énfasis, también me enfocaré principalmente en soluciones de software para imágenes diagnósticas. ¿Qué voy a tratar en esta presentación? Principalmente, cuál es la perspectiva desde Siemens Healthineers en el desarrollo de este tipo de productos en software y algunas lecciones aprendidas que tuvimos también en el proceso, que personalmente yo también tuve en el proceso de estos desarrollos, y cómo al final también, como decía en el título de la presentación, la colaboración es uno de los entes claves, y algunos de los colegas también lo mencionaron, cómo precisamente trabajar con los colaboradores, sean clínicos, académicos, industriales, es clave para el avance de la tecnología en salud. Claramente, al inicio suena fácil, ¿no? El llevar una nueva idea que a veces es fácil. Uno se cruza por las salas de diagnóstico, de tratamiento y habla con los médicos y siempre es como, ay, me gustaría tener esto, me gustaría hacer esto, ¿por qué no hay esta tecnología? ¿Porque todo es tan difícil, todo se demora tanto? Y pues uno dice, bueno, bien, sí, a la identificación de estas necesidades, los requerimientos, los procesos, es algo que es relativamente sencillo, incluso en la parte tecnológica, en este momento que todos estamos hablando, eso me incluyo, todos estamos hablando de las mismas tecnologías de inteligencia artificial, de métodos automáticos, de manejo de datos, de integración, de nuevos protocolos. Todo esto, digamos que hace parte de la receta que ya todos conocen, pero al final el producto médico se vuelve mucho más complejo, el desarrollo del producto médico, cuando uno empieza a poner estas otras preguntas alrededor, que es al final lo que yo necesito para ponerlo en un hospital para que funcione realmente en un contexto clínico. ¿Quién me va a validar el producto? Como hubo en una de las preguntas anteriores con respecto a la validación por los entes regulatorios. ¿Qué datos realmente yo tengo el derecho de usar en este desarrollo? Y cómo es que de pronto cuánto tiempo me va a tardar llevarlo realmente a producto y utilizarlo. Todo esto es lo que vuelve mucho más complejo todo el proceso, y al final queda también un poco, tenía de hecho esa pregunta acá en las diapositivas, de una pregunta que salió hace un momento sobre cuál va primero, es la necesidad o el producto. Y yo estoy convencido de ya la experiencia que he tenido, que vienen de los dos. Yo en eso discrepo un poco de los colegas, donde creo que sí, efectivamente muchas de las soluciones vienen de algo que necesita el mercado, pero también hay muchos desarrollos que parten de una idea completamente innovadora que al final empuja un poco el mercado y sobre todo el mundo clínico a funcionar de una manera distinta, y esos cambios también a veces son muy importantes. Hay veces que uno como desarrollador de tecnología tiene que incluso decirle a los médicos, ¿por qué no lo intentan? Intente con esto y yo creo que esto les va a ayudar a mejorar la situación. Y ellos empiezan a reflexionar y empiezan a cambiar también sus metodologías, sus procesos, y de pronto llegan a una solución que es incluso mucho mejor a lo que tenían antes. Esto no parte necesariamente de una necesidad siempre. Esto es al final también de creer en la innovación, de entender muy bien los procesos y de proponer algo que pueda realmente mejorarle la situación al médico o al especialista en salud. Y esto es precisamente lo que más sucede desde el punto de vista de la academia, no siempre desde el punto de vista de la industria, que efectivamente general, en la mayoría de casos suele suplir necesidades. En el mundo de la academia, y puse estos memes que son muy clásicos, de hecho, pero sobre todo este que indica cómo, por ejemplo, el conocimiento, si uno diagramara todo el conocimiento de la humanidad, pues es un gran círculo que engloba muchas cosas, y la gente que se dedica a la academia y decide irse por un camino de un doctorado, al final hacen una pequeñita contribución al desarrollo del avance de la ciencia y el avance de los desarrollos técnicos o tecnológicos, donde para ellos su visión de la situación es como si fuera un gran cambio, pero al final en la gran imagen de todo, la perspectiva, es un pequeño avance, pero a veces de esos pequeños avances es que termina llegando una nueva tecnología que cambia completamente el mercado, y eso es lo que a veces es interesante también, de estar siempre al margen de lo que está sucediendo en la academia y en la investigación, en todos los espacios académicos. Em, y esto también es algo que toma tiempo. Acá también hay una pequeña indicación que dice, es que hay veces que estos
solamente 20 años después es que empieza uno a darse cuenta del efecto que tiene estos desarrollos de esta tecnología. Es algo que hay que tener paciencia, pero también que está lleno de presiones. Por ejemplo, pues muchos, y eso nos ha pasado, me ha pasado y le pasa a muchos colegas, que algo que en lo que uno está trabajando, hay muchas personas en las que están trabajando en esto al mismo tiempo y salen con la tecnología inmediatamente, primero que uno o así. En esto pues hay que seguir es perseverando y si uno cree en la idea, pues seguir avanzando en el desarrollo, porque hay veces que no significa que alguien tenga una idea que tenga la mejor solución. Esa es también una distinción que yo quería hacer. Hay veces que una cosa es la idea y otra cosa es la solución, la implementación de esa idea. Y efectivamente, pues han habido ideas muy interesantes recientemente, pues en este momento estamos en todo un proceso muy, muy, muy interesante en el mundo de la salud, muy marcado por lo que pasó también con la pandemia, con todos los desarrollos en tecnología de ARN mensajero y todas las vacunas para el COVID, el análisis de datos, la acumulación de datos y todo el mundo de inteligencia artificial, nanotecnología, realidad virtual, etcétera. Todo eso está cambiando mucho y está haciendo una medicina personalizada. Cada vez todos los vendedores también, la industria está hablando de los gemelos digitales, que al final es una representación nuestra digital y poder hacer simulaciones. Todo esto está avanzando y han habido también, por ejemplo, en este año, bueno, en estos últimos 2, 3 años, unos desarrollos bien importantes en el mundo médico, como ha sido el desarrollo de los primeros tratamientos para Alzheimer, en particular para Alzheimer, atacando las placas de amiloide en el cerebro y también, por ejemplo, estos desarrollos en los que, por ejemplo, también hay unos colombianos que están trabajando en esto en Suiza, em, en dispositivos para recobrar la movilidad de los pacientes que tienen algún accidente en la médula espinal lumbar principalmente y también, por ejemplo, ya esto sí de nuestra casa, de la familia Siemens, el desarrollo del tomógrafo que está basado en conteo de fotones, que eso es una nueva tecnología que es bastante disruptiva y que ha cambiado todo el avance de la tomografía axial computarizada que ha habido hasta el momento, pero no significa que estas cosas que son bastante disruptivas sean los únicos productos que se pueden hacer. No todo producto médico tiene que ser una tecnología disruptiva. Hay veces que soluciones mucho más sencillas que suplen una necesidad básica en un hospital y que yo invito a todos los que están allí trabajando en los hospitales siempre estar atentos a las posibles necesidades que tengan en sus lugares y hablar con una persona técnica y decir, ¿por qué no procuramos encontrar una solución a esto? Claramente la industria les va a ayudar a implementarlo, pero no siempre es necesario de que esté involucrada la industria directamente. Háblenlo con las personas técnicas, háblenlo con sus equipos de tecnología y seguramente también incluso pueden llegar a tener un contacto con personas académicas que les pueden ayudar a desarrollar esto. Cuando esto llega a un punto de maduración, la industria se interesa muchísimo en esos desarrollos. Entonces, otro mensaje adicional, no duden en pensar en nuevas soluciones a pesar de que no sea lo más disruptivo que hay en tecnología. Al final, todas las tecnologías, hasta las disruptivas o las que no, se basan en estas necesidades, en este proceso básico al final de desarrollo, donde hay una identificación de requerimientos que es clave para poder definir un modelo de negocio, para poder hacer una revisión de lo que existe en el mercado, luego una evaluación de la integración de todo, cómo esto se puede integrar en una solución técnica y cómo puede realmente suplir todas las necesidades con el mejor desempeño, con la mejor fiabilidad, que también sea reproducible en el tiempo y en los resultados que genera, no solamente que la solución que obtienen de una aplicación particular en Alemania puede que no funcione exactamente de la misma manera en la población latinoamericana y en particular en Colombia. Y eso nos ha pasado, por ejemplo, en llevar temas de morfometría cerebral en la comunidad asiática, que tienen generalmente cerebros, por ejemplo, que suelen ser más pequeños. Y ese tipo de adaptaciones también son muy interesantes de evaluar también en el desarrollo del producto.
En validación también, como hablaba, en datos heterogéneos, también siempre teniendo en cuenta que se tiene que validar todos estos desarrollos en diferentes tipos de datos para que tenga validez y generalmente los especialistas lo que siempre van a pedir es, bueno, pero entonces, ¿cuáles son los reportes técnicos, los números con los cuales podemos confirmar la fiabilidad de estos desarrollos? Todo esto siempre bajo un esquema de validación sólido, científico, completo, correcto. Eso es clave. Y esto, en esto de nuevo, el mundo académico hay que tenerlo muy de la mano, muy amigo, estar muy amigos de ellos. Y a nivel regulatorio, siempre teniendo en cuenta también lo que piden los entes regulatorios a nivel de certificaciones, sellos y el manejo de propiedad intelectual, para luego avanzar con un proceso de postventa ya cuando hay un producto y se puede establecer unos contratos claros con colaboradores, en particular key opinion leaders o líderes de opinión que puedan dar un reporte del uso de esos productos y de cómo empiezan a aplicar en casos de uso reales. Eso es clave. Y esto es incluso un proceso que antes de que llegue a producto se puede ir haciendo y es un proceso que al menos en Siemens Healthineers lo llamamos predesarrollo, que es ya de per se un proceso bastante complejo y iterativo y multidisciplinario, como lo pongo aquí, que empieza desde el desarrollo de una nueva idea y la investigación alrededor de la misma, pero que empieza un círculo, una iteración donde se pueden empezar a hacer unas pequeñas pruebas de concepto, unos pequeños estudios específicos en cohortes particulares que permitan hacer el desarrollo de un prototipo que luego yo lo pueda integrar fácilmente en un espacio o un entorno clínico o lo más cercano a lo clínico y poder iterar hasta que llegue a un punto de maduración que yo pueda decirle al que desarrolla producto, vea, estoy en este punto, ya lo hemos validado en muchos casos, ahora sí empecemos el mismo proceso, pero ahora para producto. Esto siempre va a tener también los mismos componentes de base, va a estar siempre, va a ser muy importante tener en cuenta cómo está manejada la propiedad intelectual, si es necesario poner una patente, si estamos manejando bien las licencias de software que estamos manejando, cómo son los acuerdos y contratos con los diferentes entes que hagan parte de estos desarrollos, las colaboraciones que tenemos. Estamos trabajando con un hospital, con la Fundación Santa Fe, estamos trabajando con el Hospital Cleveland Clinic en Estados Unidos, con no sé quiénes están haciendo parte de esta red de colaboración. Y al final, dependiendo del país o del lugar donde yo esté, cómo lo podemos regular. Y estos son procesos que toman tiempo en general y que hay que ser muy impaciente. En el desarrollo de producto, les quería dar dos ejemplos. Uno, de nuevo, volviendo al tomógrafo de conteo de fotones, que duraron más o menos 18 años desde la idea hasta la aprobación por la FDA, que fue en 2021, donde, pues bueno, en hacia 2020 ya tenían un escáner, digamos, un tomógrafo completamente ya funcional, pero esto toma tiempo. Y créanme que el desarrollo de tecnología al final médica que tiene tantas puntos a controlar, toma tiempo y esto hay que tenerlo siempre en cuenta, pero no significa de que no se pueda hacer. Yo también estoy convencido de que esto se puede hacer en conjunto con las instituciones y pueden hacer parte de este desarrollo si es que de pronto no tienen todas las competencias y los roles y demás. Pero también nos sucedió, por ejemplo, este sí es el caso personal en el que estuve trabajando, donde uno de mis colegas inició su tesis doctoral en análisis de anomalías de la sustancia blanca, de lesiones de sustancia blanca en el cerebro, y empezamos a hacer prototipos clínicos desde el 2016 más o menos. Hicimos muchas iteraciones de estos productos clínicos, de estos prototipos clínicos, donde los instalamos en diferentes hospitales a nivel internacional y en el 2022 logramos la aprobación por la FDA ya como producto. 8 años, para que se hagan una idea de cuánto toma en desarrollo de software para diagnóstico en imágenes médicas. Ahora, pasándonos al mundo de producto, este es el camino. Les mostré ahorita cómo es el mundo del predesarrollo. Ya cuando uno entra en el mundo del desarrollo de producto, empiezan a haber unos procesos que son un poco más estrictos. Y el hecho de que sea estricto es precisamente porque estamos jugando en uno de los mercados más regulados que existe. El mundo médico, al final, pues implica un trabajo con
personas, con seres humanos y puede tener implicaciones importantes a nivel de riesgo en el desarrollo de la tecnología. Entonces, para ellos es importante siempre tener un proceso que va de nuevo con una redefinición de del alcance y los requerimientos muy claro, y esto va a ser demandado por los entes regulatorios, por la FDA en Estados Unidos, por la Comisión Europea en Europa, por INVIMA en Colombia, por todos van a tener un requerimiento, van a necesitar una identificación clara de cuál es el uso que se le va a dar a ese dispositivo médico. Luego, generalmente lo que se hace es de nuevo una selección o una detección de cómo es que ese producto se va a integrar a nivel técnico con las herramientas que existen y luego empieza un proceso de verificación y validación, que es algo muy clásico en el desarrollo de proyectos en general, pero principalmente en el desarrollo de software. Es una metodología muy, muy clásica que está muy inspirada del modelo en cascada que ya les muestro en un momento, donde luego cuando ya se tiene una etapa de prototipado serio, ya se pueden empezar a hacer unas pruebas de usuario, que es lo básico también para poder hacer ya el lanzamiento del producto y ya luego empieza todo el proceso de despliegue, instalación, soporte y traducción en diferentes idiomas en el caso de una multinacional como Siemens Healthineers, pero pues no siempre es el caso. Y todo esto al final tiene unas metas en cada una de estas etapas, en la mitad de cada una de estas etapas siempre hay unas metas, unos milestones que se quieren, unos entregables que se tienen que tener, todo siempre muy documentado porque los entes regulatorios cada vez más piden incluso una documentación muy estricta y muy detallada en el caso, por ejemplo, europeo, está el MDR, las regulaciones para dispositivos médicos, que se ha vuelto una de las referencias internacionales muy estricta en, el, en la información y los datos que se dan sobre el dispositivo médico. Y generalmente en, en paralelo en el desarrollo de todos estos de todas estas etapas es cuando se realiza una validación clínica que al final la piden algunos de los entes regulatorios, se hace análisis de riesgos, documentos de análisis de riesgos, gestión de mecanismos para gestión de defectos cuando ya se pone esto en producción y se avanzan todos los procesos de entes regulatorios. En el caso de nosotros, generalmente iniciamos con una protección primero por la Comisión Europea, que ya lo veremos más adelante, luego con la FDA y empiezan a aparecer todas las regulaciones de los diferentes países donde tenemos o queremos instalar el producto, que eso pues son muchos países y en cada país tienen sus propios entes. Como decía, generalmente esto llega a un punto de verificación y validación que está inspirado en metodologías de desarrollo de software bastante clásicas, pero que se pueden combinar con metodologías ágiles o Scrum o este estilo de desarrollos ágiles con iteraciones cortas que permitan una validación con los equipos de desarrollo, con el equipo de investigación y desarrollo para verificar que todo lo que se definió como requerimientos e intenciones de uso del producto se está cumpliendo. Generalmente, cómo funcionan estas metodologías es que a cada uno de las etapas del desarrollo del producto, desde la definición de los requerimientos hasta lo más bajo nivel en el desarrollo y la implementación técnica de la solución, incluso en la implementación, en la programación, siempre está asociado a una prueba específica, a unas pruebas que están ya definidas al momento de definir las especificaciones. Entonces, al momento en el que ya se completa cada una de estas etapas, ya se tienen las pruebas y la idea es que cuando se complete todo el desarrollo, se empiezan a revisar todas esas pruebas que ya estaban definidas a priori y ya queda una validación completa del producto en el proceso de desarrollo. Todo esto, de nuevo, tiene que estar supremamente bien documentado y como es un proceso tan rígido y tan estricto en lo que requiere, no significa que tenga que ser realizado de la misma forma en los procesos de predesarrollo. En el proceso de predesarrollo se necesita que sea mucho más fluido, que sea una metodología ágil que permita una validación rápida con los usuarios. No sirve de mucho hacer muchísima documentación en ese momento porque
porque al final lo que queremos es refinar cuáles son esas necesidades y la validez de la solución que estamos planteando. Entonces, de nuevo, identificar esas dos etapas me parece clave y yo lo recomiendo mucho siempre mantener esas dos momentos. En el momento del producto, de nuevo, volviendo al producto, en este momento a nivel internacional, estas son las principales normativas que existen en el desarrollo de dispositivos médicos, particularmente en el mundo del software, por la ISA y por la ISO. Generalmente ellos describen todo lo que se necesita tener en cuenta a nivel de cómo hacer todos esos procesos de desarrollo, los documentos, etcétera. Como habrán podido ver en el desarrollo, pues esto implica mucha gente. En el caso de nosotros, estos son los cargos que yo pude identificar. A veces hay varias personas en ciertos cargos. Un capitán del barco, que generalmente es el gestor del producto, que le hace seguimiento a todo el desarrollo del proceso, el que está pendiente de lo que está sucediendo con el producto en general. Hay unos gestores o administradores de proyectos que siguen tareas específicas, a veces, por ejemplo, el desarrollo de componentes específicos del producto, arquitectos de software que son los que dan la solución más técnica de cómo integrarlo en las plataformas que existen, analistas de datos y científicos de datos que son los que escriben al final toda la validación científica y los que tienen que ir en los detalles de cómo definir esos valores en los que preguntaban también en las preguntas para poder decir: "Hey, es esto lo que queremos en efectividad, en eficiencia, en desempeño de esta herramienta y no otra cosa". También los expertos de investigación y desarrollo, que son los que conocen en detalle los algoritmos y todo lo que se está integrando en esos productos. Eso, por ejemplo, era el rol que yo jugaba en este desarrollo de los temas de neurodegenerativos. Un especialista clínico que al final es el que conoce realmente la necesidad y el que puede dar un veredicto en cómo está avanzando a nivel médico, técnico, a nivel clínico y médico el avance del producto. Gestores de riesgos, de expertos en regulaciones, en usabilidad también para poder entender si realmente la solución es fácil de usar, es amigable con el usuario. Expertos en privacidad de datos, esto cada vez se está volviendo fundamental en todos los países, principalmente con la GDPR, con esta regulación y HIPAA en Estados Unidos, pero principalmente GDPR en Europa. Se ha vuelto muy sensible el manejo de datos privados, para lo cual incluso la MDR pide que haya una alineación con este manejo de datos y a veces requiere incluso documentos específicos para explicar cómo es que se va a mantener la privacidad de los usuarios, de los pacientes, de todos los que están alrededor del producto. Esto es un punto fundamental en este momento en el desarrollo de tecnología a nivel internacional. Y expertos, como decía hace un tiempo, en licencias, en propiedad intelectual, que puedan verificar que todo está bien con lo que existe en publicaciones, patentes, etcétera. Generalmente en el caso mío, esto implicaba estar en reuniones casi siempre virtuales con gente en Europa, en India, en Estados Unidos, etcétera, de más o menos 30 a 60 minutos, donde generalmente era uno por semana, a veces dos, dependiendo del estado del proyecto, del producto en el que estábamos. Entonces, esto es más o menos la carga que implicaba para mí, pero luego cada uno de estos roles tenía una carga también particular. Como decía, para nosotros al menos es muy importante tener las bases del desarrollo de producto que tiene la Comisión Europea y la FDA. Ambos son diferentes pero al final todos tienen que ver con lo mismo. Es una certificación que verifica los riesgos del dispositivo y que sean lo más seguros posibles para el usuario y para los pacientes, todos los que están involucrados. Con la Comisión Europea generalmente los procesos son mucho más cortos, más claros, mucho más definidos. Con la FDA son procesos largos, un poco más ambiguos, requieren mucho más detalle en las evaluaciones que se hacen. Esto es necesario para Estados Unidos, para poner un producto en Estados Unidos, mientras que el marcado CE es para productos en la Unión Europea. También el marcador, pues en poder marcarlo en diferentes países en la Unión Europea es una ventaja a nivel estratégico y de negocio, porque pues implica varios países al mismo tiempo y no solamente uno, como es la FDA, pero la FDA es referente internacional
y también tienen diferentes clases que al final indican cuál es el riesgo del dispositivo médico. Estos son clasificaciones que son muy similares, pero que difieren en pequeñas cosas en los rangos moderados. Y efectivamente, aquí pongo un ejemplo en el caso de la FDA, que tienen las tres clases, donde la clase uno puede ser un tapabocas, un clase 2 puede ser estas herramientas de diagnóstico que les mostraba, el clase 3 ya dispositivos que tienen efecto en la salud del paciente. Y en el caso, vuelvo al caso que yo conozco, que manejo y en el que estuve trabajando, en el caso del de morfometría cerebral en AirRod Companion de nosotros, en general, este es el producto, solamente un screenshot del producto, donde la FDA, cuando hicimos todo el proceso con la FDA, esto es una carta que uno espera ansiosamente y que se pone muy feliz cuando lo recibe, porque ya es cuando dice la FDA, bueno, está bien, nosotros estamos de acuerdo en que ustedes sean un producto clase 2, entonces de riesgo moderado. Estos también son clasificaciones particulares de la FDA, pero que también tiene un nivel de desempeño que es comparable a este otro producto de referencia. Esto es información que ustedes tienen disponible público. Siempre hay un resumen de la FDA que se puede acceder completamente libre. Este es el caso, de hecho, de este producto que hicimos. Y siempre va a haber el camino más fácil, digamos, es tener siempre un producto de referencia que puede ser alguien de la competencia, puede ser un producto puntual que ya tenga alguna solución similar en el catálogo de productos que uno tiene en la compañía. Y al final, estos resúmenes que están disponibles públicos indican claramente cuál es el uso que se le va a dar a ese producto, cuál es el segmento que quiere cubrir, pero exactamente esto es lo más clave que hay en el desarrollo y en lo que pide el ente regulatorio para poder decir está cumpliendo exactamente eso y no se va a salir de ese espacio y el riesgo que estamos midiendo es aquí. Y esto también incluso generalmente incluye las comparaciones con los productos de referencia o dispositivos médicos de referencia con los cuales se compararon, cuáles fueron las métricas que se utilizaron, cuál es el performance, el desempeño que se obtuvo también en eso. No, es un resumen, no tiene toda la información. Parte de eso, claramente las empresas lo mantienen confidencial, pero una buena parte que ya da una idea de qué es lo que sucede con el producto está allí disponible y abierto al público. Y en Colombia también existe algo similar en lo que estuve revisando. Yo no conozco en detalle, pero entiendo que el decreto 4725 de 2005, que es el que regula dispositivos médicos, tiene también estas clasificaciones que están muy alineadas con lo que sucede en la Comisión Europea y que al final también sucede de forma muy similar en todos los países de Latinoamérica, en algunos de Asia y en Medio Oriente. También son clasificaciones muy basadas en lo que hace la Comisión Europea. Generalmente un punto importante, de nuevo me regreso a la pregunta que hacían sobre los porcentajes que se dan y todo esto, cuál es la expectativa que se quiere en el desempeño precisamente del producto. Esto en el proceso de desarrollo de productos se tiene que tener muy claro, principalmente cuando se hace un producto regulado por la FDA, porque ellos piden una comparación con el producto de referencia, una explicación muy detallada de cuáles son los datos que se van a utilizar para entrenar los algoritmos en el mundo que ahora tenemos de inteligencia artificial y sobre todo ponen un énfasis en los datos para validación, mucho más allá que los datos de entrenamiento. Entonces, en los datos de validación, por ejemplo, hay que tener muy claro cuál es el balance de origen de las poblaciones que se tienen, cuáles son los datos que se tienen, que haya un balance entre datos de Estados Unidos y Europa principalmente, que haya hombres y mujeres, que hayan diferentes edades dependiendo para lo que sea diseñado el producto, el cubrimiento de diferentes pacientes que sea lo que queremos cubrir con el producto, sujetos de control, personas que se sirvan de control y que no sean pacientes necesariamente, y que hayan publicaciones científicas y material público disponible que también pueda ayudar a hacer esa comparación. De nuevo, esto generalmente está en los resúmenes de los que son públicos
Y también se utilizan datos, esto también es muy común en el desarrollo de tecnología. Nosotros también en la industria nos basamos mucho en bases de datos públicas, pero esto cada vez se está volviendo también incluso más complejo. Aquí ponía un ejemplo de dos bases de datos enormes, de datos públicos, de imágenes diagnósticas y de exámenes de laboratorio de muchísimos, de miles de pacientes, en este caso de Estados Unidos y en este caso de Inglaterra, donde al final uno puede utilizar datos de ellos para hacer algún tipo de validación, pero cada vez las bases de datos públicas están cuidando en no dar los datos simplemente para que cada empresa haga lo que quiera con eso, sino que sean principalmente basados para hacer validaciones científicas principalmente que se pueden hacer después de que existe el producto y que sirven muchísimo para darle también la reputación y la fiabilidad al producto, pero que al final prefieren que no sean utilizados esos datos para el entrenamiento de algoritmos. Y esto es parte de lo que decía en la protección de datos que existe actualmente, que cada vez se está volviendo más rígida y que hay que tener en cuenta también al momento de trabajar con hospitales. Y en lecciones aprendidas, entonces, han habido muchas, pero principalmente tengo estas, donde uno de ellos es que implícitamente el proceso es multidisciplinario. Es innegable decir que esto se puede hacer con solo dos personas. Esto requiere conocimientos varios, legales, técnicos, clínicos. Siempre tener en cuenta que hay que tener amigos para el desarrollo de todo esto, estas nuevas tecnologías. El predesarrollo es clave para poder identificar todo lo que más se pueda del desarrollo del producto lo más pronto posible. La identificación de los datos, la protección de los datos desde el inicio y que sea lo más transparente posible, sea con los clientes, los médicos con los que están trabajando, con los pacientes que están trabajando, todo esto tiene que estar muy claro desde el inicio para que no tengan inconvenientes. Y esto aplica en Europa, en Estados Unidos, en Colombia y en donde quieran. Esto es clave en cualquier lugar. Los entes regulatorios también, esto fue un aprendizaje grande. Ellos no van a mirar en detalle cuál es el desempeño. Cuando ustedes tienen un marcado de la FDA o de la Comisión Europea, no significa que ellos estén revisando, sobre todo en los de clase uno y clase 2, que el desempeño de esa herramienta sea del 99% y que todo funciona perfectamente. No, ellos no están diseñados para eso. Ellos están diseñados, esos entes, para verificar que no haya un riesgo en el uso en pacientes o en personas, en seres humanos. Entonces ellos van a mirar que sea seguro, pero no se van a poner a mirar y a entrar en la competencia en el mercado de este producto funciona mejor que este o este. No, ellos quieren de que haya una solución que funcione más o menos igual a lo que existe ya en el mercado, si es que existe algo ya, pero que sobre todo sea seguro. Entonces, siempre tener en cuenta eso de que también en el desarrollo y en la planeación de nuevas ideas tecnológicas no significa que toca tener la solución 100% a todo, que funciona todo. No, hay un marco un marco de trabajo también, un margen. Todos los procesos de innovación no necesariamente tienen que ser afectados por el mercado, como decía al inicio de la presentación, pero sobre todo también darle siempre mucha seguridad a las personas con las que ustedes están trabajando. El médico siempre al final quiere saber ese detalle de, bueno, ¿en cuánto porcentaje me está ayudando esta herramienta? ¿Realmente lo estoy validando bien? ¿Cuál es el fundamento estadístico y científico que tiene esto? Tener todo ese material siempre es fundamental. Y tener al final, y eso al final implica una colaboración, implica una relación humana, y esto es donde yo quería terminar, me quedan un par de diapositivas más, que al final entra en el mundo de la colaboración, y la colaboración es indispensable para que todo esto funcione bien. En el mundo de Siemens Healthineers, si me enfoco un poco también en lo que hacemos en el mundo de resonancia magnética, siempre procuramos de que esto sea parte del desarrollo del producto, que sea lo más clave, que sea una perspectiva a largo plazo el hecho de estar trabajando con una persona y no simplemente instalarle el producto y ya, y chao, y nos vemos. Es más que todo, ¿qué más podemos hacer bajo un marco legal claro y con una comunicación activa? ¿Qué más podemos hacer para sacarle producto a eso que ustedes tienen instalado en sus hospitales?
Y en esto es en lo que nos hemos basado y la compañía tiene un enfoque muy claro, no solamente en resonancia magnética, sino también en todas las otras áreas de negocio. Pero aquí muestro algunos de los números que tenemos precisamente en el desarrollo de colaboraciones que hay con diferentes instituciones alrededor del mundo, donde aquí hay, digamos, algunos de los prototipos de software que se han desarrollado, algunos que han ido a producto, como fue el caso de Cinematic Rendering y que tuvo mucho boom también a nivel internacional y otras cosas que también están en desarrollo y siempre manteniéndose muy al tanto de lo que sucede en la comunidad, participando en conferencias, publicando, compartiendo. Esto hace parte del día a día. Nosotros compartimos muchísimo con las comunidades científicas internacionales y también los invito incluso a visitar estas revistas este es en el caso de resonancia magnética, pero pues pueden buscar esto de Magneton Flash y ahí les da las nuevas actualizaciones de todo lo que está sucediendo en resonancia en Siemens en diferentes lugares del mundo. Con esto termino. Yo les agradezco. Yo creo que estos espacios son indispensables para poder avanzar también el desarrollo de tecnología en el país. De nuevo, si quieren contactarme, sea por redes sociales, en cualquier red social me encuentran así, o si no, por correo, pero principalmente para todo lo que necesiten allá en Colombia, más directamente pueden contactar a Claudia. Aquí dejo su correo y agradezco también, pues bueno, a mi equipo presente en Suiza, al equipo en Alemania, principalmente resonancia magnética, y al equipo principalmente de Siemens Healthineers en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Charlie Silva pregunta, tengo una idea de proyecto para una mejora dispositivo para desórdenes musculoesqueléticos para miembros superiores, pero no tengo el prototipo realizado porque no soy ingeniera. ¿Hay entidades que me ayuden a realizarlo sin perder la propiedad intelectual? Sí, es excelente. Esto digamos que siempre la idea es colaborar. Esto hay veces que se pone mucha prisa, mucha insistencia en que las industrias están simplemente para robar ideas y eso no es el caso. Ustedes cuando van a las conferencias internacionales, tanto médicas como científicas, al final hay muchos investigadores de las empresas también de la industria y van allí también a aprender, a colaborar, a compartir y a desarrollar juntos, porque al final lo más importante es que haya un win-win, que haya un desarrollo en conjunto y que haya una ventaja. En el caso de nosotros, y de nuevo, esto no necesariamente tiene que ser con nosotros, pero pues hablo del caso Siemens Healthineers, hay unas redes de colaboración que permiten en ciertos momentos poder hacer desarrollos puntuales. Hay un tipo de contrato en la que Siemens dice, ok, ente académico, ustedes tienen un desarrollo, nosotros sabemos cómo ponerlo en una plataforma de imágenes de postprocesamiento, hagamos un contrato juntos y con eso hacemos nosotros el despliegue y luego cuadramos, hablamos muy bien en detalle de quién es la propiedad intelectual. Todo eso queda escrito en un documento marco y se puede hacer un desarrollo completamente basado en esa tecnología externa. Y eso no implica ni que Siemens esté decidido a hacer un producto con eso ni nada, sino de pronto puede ser simplemente hacer una publicación en conjunto. Y ese puede ser un outcome de la colaboración. Entonces, en eso, de nuevo, si es algo que es aquí muy puntual en Colombia, con alguna institución en Colombia, recomiendo de nuevo contactar a Claudia Corrales. Pero si hay alguna pregunta más puntual, digamos, en cómo funcionan esos temas, también no dudes en contactarme. Con mucho gusto yo puedo preguntar y podemos hablar. Ricardo, vi que ustedes utilizan Scrum para el desarrollo de producto. ¿Hay alguna otra metodología ágil que utilicen también en este aspecto? Sí, en el Scrum se utiliza más que todo para procesos pequeños de desarrollo de software, ya en los equipos de software dedicados, pero todo lo que es metodologías ágiles con pequeños ciclos de iteración, o sea, en el concepto general de Agile, eso sí se utiliza en el desarrollo de productos, que al final implica revisiones rápidas con colaboradores de nuevo que nos ayudan a refinar si lo que estamos haciendo tanto en el predesarrollo como en el producto está
encaminado en lo que queremos proponer como solución. Entonces, pues metodología, yo diría, en general se mantienen estas metodologías rígidas para hacer el desarrollo de producto por todos los temas regulatorios, pero ya en todo lo que implica Agile, en hacer pequeñas iteraciones, eso es lo que se hace todo el tiempo porque es la mejor forma de tener retroalimentación, sin duda.